todas y a todos. Bienvenidos a este espacio de El Aula, el taller de saberes de la revista Tiempo de Derechos, en su sección correspondiente a la materia administrativa. Quiero agradecer, por supuesto, a la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jauregui, Pro Derechos Humanos AC, a su director ejecutivo, el doctor César Alejandro Ruiz Jiménez, y a la revista Tiempo de Derechos, por supuesto, y a su director general, el doctor Rafael Estrada Michel, pues este espacio donde nos permiten intercambiar opiniones pues con la sociedad en general y comentar tópicos de interés en las materias del derecho, que bueno, a mí me han hecho el honor de invitarme en este segmento que corresponde a la materia administrativa. Y hoy pues estamos de gala, estamos de plácemes, porque, bueno, pues nos aceptó una invitación a participar la doctora Clara Luz Álvarez, una gran especialista en el derecho y también específico en toda la parte de lo que son las telecomunicaciones, la radiodifusión y todo este segmento también de la competencia porque pues es una persona que siempre se ha dedicado a estos temas y es una gran especialista en México sobre todas estas cuestiones. La doctora Clara Luz Álvarez es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas en Puebla. Es maestra en Derecho Comparado por la New York University, maestra en Ciencias Jurídicas y doctora en Derecho por la Universidad Panamericana. Es profesora e investigadora en esta última universidad y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, donde tiene el nivel 3 en el CONACYT. Es experta en Derecho de las Telecomunicaciones. Ha sido experta en Derecho de las Telecomunicaciones en 2 arbitrajes internacionales y fue comisionada también en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, así como relatora en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, sobre accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicaciones por personas con discapacidad. La doctora Clara Luz es autora de diversas obras, tiene más de una vasta producción científica que abarca títulos como Tribunales Especializados en Telecomunicaciones, que escribió en 2020, Telecomunicaciones y Radiodifusión en México en 2018, Telecomunicaciones en la Constitución en 2017, El Regulador de Telecomunicaciones, Instituto Federal de Telecomunicaciones, obra que produjo en 2017 también, Derechos de los Usuarios de Telecomunicaciones, Derechos de las Telecomunicaciones y también Internet y Derechos Fundamentales en 2011 y de diversos capítulos, libros y ensayos en diversas revistas especializadas. Escribe también en nuestra prensa, tiene una muy grande actividad y además déjenme decirles algo muy interesante, tiene también pues gran cariño por las instituciones y por la regulación en México y ha participado en concreto con el Consejo de la Judicatura Federal. Fue la ocasión en que tuve la oportunidad y el gran gusto de conocerla en un diplomado en telecomunicaciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional. Y cuando en 2013 se crearon los tribunales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, pues el Consejo de la Judicatura Federal eligió como una experta para que nos apoyara a iniciar la capacitación de los servidores públicos judiciales en estos temas y nos ayudó a echar a andar todos estos diplomados que a la postre dieron origen a estos tribunales especializados y también sobre los que ella ha escrito. Por eso es una persona que tiene un gran conocimiento sobre todos estos temas, pero también, como les decía, tiene un gran cariño por su país y pues siempre que puede apoyarte en su obra escrita en prensa, pues abordan muchos derechos de las personas con discapacidad y de las comunidades indígenas inclusive. Entonces tiene una visión social muy amplia. Por eso, pues es un gran honor para nosotros hoy tener aquí a la doctora Clara Luz Álvarez y pues esta ocasión para hablarnos de una obra que representa desde mi perspectiva, y creo que no es una exageración,
pues un hito también en la Biblioteca Jurídica Mexicana, porque acaba de escribir un libro que se llama Derecho Satelital y del Espacio Exterior. Yo se los muestro aquí en pantalla. Es una obra fundamental, llena un espacio en esta Biblioteca Jurídica Mexicana porque pues no hay obras en esta materia. Por esta razón, doblemente quiero agradecerte, Clara Luz, el que hayas aceptado esta invitación a conversar con nosotros esta tarde. Bienvenida. Pues muchas gracias, más bien gracias a ustedes por este espacio y para quizá tratar de transmitir esa pasión que tengo por este sector de telecomunicaciones y en específico por satelital, porque normalmente como ciudadanas no nos damos cuenta que muchas cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana son gracias a las comunicaciones satelitales, desde cuestiones como el clima, cuestiones de seguridad nacional, de cobertura, algunas cuestiones de procuración de justicia, de el cumplimiento de la ley, es gracias a los satélites. Entonces, aunque no los veamos, ahí están y hay muchísimos elementos jurídicos involucrados, por supuesto de derecho administrativo, muchísimos, y a quienes nos estén escuchando que les guste el derecho internacional o el derecho ambiental, ciertamente van a encontrar una beta que probablemente no tenían en el radar para también adentrarse en esta materia. Juan Carlos y audiencia, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer para nosotros, Clara Luz. Y fíjate que una de las cosas que te quería consultar, que te quería preguntar, es precisamente esto. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Sí, fíjense que yo llevo, pues ahora sí que todo este siglo dedicándome a las telecomunicaciones en general. Y cuando hablamos de derecho satelital y todo lo relativo a satélites, es un área aparte. Claro, como no hay muchos operadores satelitales en México, como es una industria que se puede decir se cuece aparte de lo que es servicio celular, televisión abierta, radio abierta, todos los demás servicios tienen bastantes puntos en común, pero lo satelital siempre es diferente. Y siempre se veía como algo chiquito, pocas personas se dedicaban a eso. Y crecientemente, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, el crecimiento de la industria satelital, de las actividades de exploración de la Tierra desde estos satélites y muchas actividades espaciales han cobrado relevancia. Para que se den una idea, se considera que la comunicación vía satélite y todas aquellas actividades que se hacen a través de los satélites que están en el espacio van a ser indispensables para lograr cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y también se ha determinado ya con investigaciones que precisamente son los países en desarrollo los más necesitados de incursionar en actividades satelitales. Entonces, se imaginarán que como es un área, por así decir, más pequeña de temas de telecomunicaciones, se pueden encontrar libros y artículos sobre satélites desde la perspectiva de la ingeniería, pero desde la perspectiva del derecho en español no existen. Entonces, ese es el primer punto que me llevó a decir, oye, hay que difundir esta área que también a quienes nos interesa el derecho y la política pública es un área que tenemos que atender. Y es un área bastante enmarañada. Yo también les diría que a nivel internacional, libros de derecho satelital, tampoco hay muchos, en inglés, por ejemplo. Y los que están, como ha evolucionado mucho en los últimos 5 o 10 años, ya están desactualizados. Entonces, mi primera inquietud fue, ¿de qué manera podemos socializar más los temas jurídicos vinculados a los satélites? Y yo empecé con un tema más bien de satélites de comunicación. Y ahí es cuando dije, tengo forzosamente que incluir el tema del espacio exterior, porque son temas que están vinculados. Y si solamente hubiera hecho un libro sobre derecho satelital, que es más mi expertise, hubiera dejado de lado una parte muy importante de derecho internacional
que son todo lo que se conoce como los tratados o el corpus juris spatialis, o aquellos tratados que fueron emitidos y aprobados en la década de 1960 y 1970, en plena Guerra Fría, que también eso es una de las cosas fascinantes. En ese momento, los estados-nación estaban preocupados por el contexto de la Guerra Fría y los dos bloques que estaban en pelea. Y países como México iniciaron una incursión en satélites que después se abandonó, pero se veía el tema satelital y espacial solamente para los estados-nación. Hoy día es todo lo contrario. Empresas, y no es por hacer publicidad a ninguna, pero empresas como Starlink de Elon Musk, o Blue Origin, que quiere turismo espacial, o el gobierno chino ha solicitado constelaciones de 12,000 satélites para lanzar al espacio. Entonces ya estamos en lo que se le conoce como la era del New Space, el nuevo espacio, donde aquí precisamente el derecho administrativo va a tener una voz cantante. Entonces, para todas y todos que quieran incursionar en temas de derecho espacial por cuestión profesional o por simplemente me gustó el tema, es fascinante porque vamos a tener que estudiar el internacional, el nacional y el administrativo de la mano. Entonces, perdón que me alargué mucho, pero ¿no? esto es lo que me llevó a hacer un primer lanzamiento de un libro para que alguien que hoy diga, hoy la verdad es que no sé nada, pueda ahí tener cómo fue la evolución de la Guerra Fría y cómo llegamos a este momento, cuáles son los tratados internacionales que fueron forjando y fueron cambiando por las necesidades propias de esta evolución de las actividades espaciales hasta el día de hoy. Luego pueden ver la historia de satelital en México. Ya después nos metemos en un poco del tema jurídico internacional para poder comprender cómo juegan los distintos entes internacionales aquí. Y después ya nos metemos a la parte de México, que ahí es donde se vincula temas constitucionales, evidentemente, y mucho tema administrativo, que es aquel que desarrolla más particularmente la manera de obtener títulos de concesión y todas las disposiciones y regulación que les aplica a aquellas personas que quieran emprender actividades satelitales, ya sea lucrativas o no lucrativas. Pues ya nos hiciste un pequeño resumen muy interesante, pero tiene un gran contenido. Apenas mostraste la punta del iceberg con este Oye, repaso. los quiero convencer para que lo lean y si ustedes me permiten, a quien nos estén escuchando, viendo ahorita o posteriormente, pueden descargar gratuitamente el libro en el link que puse en el chat, que no sé si se vea, pero si no, a ver si luego lo compartimos. Digamos, Juan Carlos, que aquí es así como enganchar para que les guste y se apasione. Y hace un Sí, momentito antes de salir al aire, César me comentaba, bueno, hay aspectos técnicos y algo que me encanta, que aunque soy abogada, y es algo que trato de transmitir también en aulas, es que aunque seas abogada o seas de política pública, estamos obligadas a entrar más a los aspectos técnicos. Entonces, también hay aspectos técnicos importantes a considerar cuando estemos viendo temas de derecho constitucional o administrativo. Y no es que se vayan a encontrar un libro de ingeniería, les prometo que traté de hacerlo lo más aterrizado y lo más con el lenguaje más sencillo para aquellas personas que quieran profundizar, van a encontrar ahí vínculos para que se vayan a profundizar más, pero sí es necesario también conocer y si quieren en un momento más, podemos platicar sobre todo en los distintos tipos de satélites que tienen particularidades, ¿no? Los geoestacionarios de órbita baja y eso. Pero bueno, me espero a las preguntas o como ustedes gusten, Juan Carlos, conducir. va muy Si no, bien, va me muy como el bien. tiempo. Sí, muchas gracias, claro. Fíjate que yo ya lo leí. Es interesantísimo, además, pues a mí me sirve mucho porque estoy ahora en una materia especializada en estos temas.
en donde pues tiene que ser un referente, por supuesto, ¿no? Y esto que tocabas tú de los hitos históricos, ¿nos podrías hablar cuáles son nuestros hitos históricos? Porque es una materia reciente, más o menos. Si consideramos que de derecho llevamos hablando más de 4.500 años, pues en esta materia de derecho satelital, pues creo que viene apenas del siglo pasado, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar en este aspecto? Fíjense, y aquí a quienes les guste la historia les va a encantar ese capítulo en concreto de hitos de la historia, porque hay que situarnos en la Guerra Fría. En la década de 1950, el bloque socialista, el bloque liderado por Estados Unidos y los países llamados de Occidente. Y en ese momento, todo lo que se había desarrollado para cuestiones militares y se utiliza, toda la cohetería se utiliza. Y entonces, aquello que era para destinado a destruir, se empieza a buscar de qué manera pueden llegar al espacio. Y en esta competencia, primero, lo que fue la Unión Soviética, logran lanzar el Sputnik al espacio. Y eso, pues, para poner en contexto también, pues imagínense, fue un toque para el orgullo de los estadounidenses tremendo, que también llevó, paréntesis, al desarrollo de un proyecto de investigación en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que posteriormente dio origen a lo que hoy es el Internet. Entonces, fíjense cómo podríamos ir por derivaciones. Pero bueno, lo lanza al espacio ese primer satélite que da algunas vueltas y el segundo satélite al espacio que lanza también la Unión Soviética lanza a la perra Laika, que la perra Laika pues fue así que conejillo de Indias la pobre, pero se dan cuenta que en el espacio sí puede haber sobrevivir vida algún tiempo. Ahí tuvieron algunos errores y la pobre perra Laika murió de calor, pero bueno. Pero el punto es que se demostró que sí podría haber vida en un. Y ya después Estados Unidos lanza al espacio, empiezan los satélites, primeramente satélites de Estados-nación, pero pronto, sobre todo en Estados Unidos, trazan una mano entre el sector público y el sector privado, que es lo que ahora vemos con los lanzamientos como una empresa muy famosa que se llama SpaceX, o ustedes vieron hace un par de semanas cuando se lanzó al espacio estos robots que la UNAM desarrolló para que descendieran en la Luna y pudiéramos hacer investigación espacial en la Luna. Desafortunadamente, esa empresa que lanzó el cohete al espacio, pues se perdió. Que esta es otra de las características de la industria satelital, que es una industria de altísimo riesgo, a diferencia de las otras telecomunicaciones, porque cuando tú lanzas un cohete al espacio, tiene muchos riesgos. Tú tienes que poner combustible suficiente para que pueda salir de la atmósfera, pero si pones mucho combustible, explota. Ya después se desprende una parte donde llevaba todo el combustible y ya tienes que ir monitoreando. Pero si viene una tormenta solar que no controlamos y la humanidad todavía casi no desconocemos lo que es el clima espacial, pues se sale de la órbita que tenía. Pero bueno, para seguir con los hitos de la historia, me voy a ir muy rápido. Y entonces los países en Naciones Unidas empiezan a decir, oye, pues vamos preparándonos porque no queremos que haya una guerra espacial. Y todos los tratados que ustedes van a poder consultar de las Naciones Unidas de la década de 1960 y 70, todos esos van a tener esa visión. El espacio es de la humanidad y va a ser utilizado para fines pacíficos. Y ahí nos vamos del otro lado, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que realmente el primer tratado internacional que regula algo espacial no son los de la ONU, son los de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, porque al utilizar espectro radioeléctrico, que es para el que nos permite la comunicación, es el medio de transmisión, la Unión Internacional de Telecomunicaciones se da cuenta que si todo el mundo empieza a lanzar satélites al espacio, pues como dicen, ni para Dios ni para el diablo, porque va a haber interferencia perjudicial. Entonces también empieza un desarrollo
por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y con el impulso de los Estados-nación para regular las actividades satelitales. Y empiezan a haber satélites, que son los satélites, y si me permites, Juan Carlos, voy a introducir este elemento técnico, empiezan a lanzarse satélites con esta cohetería derivada de la Guerra Fría, a lanzar satélites a 36,000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Y se dieron cuenta que si colocaban estos satélites llamados geoestacionarios, el satélite ya no iba a necesitar combustible, porque dada la gravedad de la Tierra, iba a girar a la misma velocidad de la Tierra. Y con ello, un satélite colocado en esa órbita geoestacionaria puede cubrir una tercera parte de la faz de la Tierra. Claro, como todo en la vida, no todo es color de rosa, porque estos satélites que pueden bañar un tercio de la Tierra, pues las comunicaciones tardan mucho tiempo en llegar y en regresar, lo que se conoce como latencia. Pero bueno, estos son los satélites que habían abarcado casi toda la doctrina, casi todos los esfuerzos internacionales, hasta que recientemente, hace 10 años, se empiezan a colocar de manera más intensa los satélites en órbita baja, que están más o menos entre los de 200 y 2,000 kilómetros sobre la Tierra. Estos satélites tienen la ventaja de que no va a haber mucha latencia, como los geoestacionarios, porque estos están más cerquitos a la Tierra. El problema es que para que tú puedas cubrir un territorio, vas a necesitar una constelación de muchos satélites. Y entonces todo tiene sus pros y sus contras. Pero hoy día lo que está en boga de hace un par de años, 5 años sobre todo a la fecha, es que se coloquen esos satélites en órbita baja, que son como los que mencionábamos de estas empresas que lo que se dan cuenta es que para proveer internet de banda ancha es más conveniente desplegar estos satélites. Y les diría que este es, digamos, los hitos mundiales de las telecomunicaciones y mencionarles que en el caso de México, como bajo bandera nacional mexicana, solamente tenemos satélites geoestacionarios. Colocamos los primeros en la década de 1980 y así se han ido lanzando distintos satélites al espacio. Y esto, fíjate que como nos narra su origen en esta etapa de la Guerra Fría y todo, pues nos llevó entonces, como narras muy bien en tu libro, a la existencia de que surgieran estos instrumentos internacionales regulatorios, ¿no? En esta materia. Así es. Y fíjense, aunque yo les digo, estos tratados son de 1960, 1970, siguen siendo los únicos que están estableciendo estas reglas y principios generales de que el espacio es de toda la humanidad, que no van a ser para fines bélicos, etcétera. Y esto es importante porque ya hoy día, sobre todo el sector privado, está tratando de hacer minería espacial, por ejemplo. Bueno, si es de toda la humanidad, ¿quién va a tener los beneficios de esa minería? ¿No? O si podemos en algún momento poblar la Tierra o Marte. Yo sé que van a decir que ya estamos en ciencia ficción, pero justamente un científico investigador, Arthur Clarke, él fue el primero que consideró que los satélites geoestacionarios se podían lograr. Y él siempre decía, lo que pienses que es imaginación, después lo podrás lograr. Así es que estos tratados son muy importantes, nadie ha querido meterles mano porque se imaginarán que no hay consenso internacional y algunos países son muy sofisticados, ya son actores espaciales y hay otros que ni sus luces ni se ve para cuándo puedan lanzar, aunque sea un satélite pequeño al espacio. Junto con eso, el otro tratado internacional que toca muchísimo satelital es el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a la que me voy a referir en adelante como UIT para más rápido.
Fíjense que este reglamento, desde 1957, que fue la primera vez que incluyó una nota al pie de página sobre satelital, se ha estado actualizando constantemente cada 3 o 4 años y sobre todo en 2019 y en 2023 tuvo las mayores reformas en temas satelitales, porque el mundo cambió, o sea, el mundo satelital cambió y yo por eso insisto que ya los servicios y las actividades satelitales ya no es el futuro, ya es el presente. Y bueno, y ahí es donde están, digamos, los tratados internacionales. Unos que han permanecido estáticos, década de 1960 y 70, y el del reglamento de la UIT, que cada 3 o 4 años sí o sí se modifica en materia satelital. Mm, Fíjate qué interesante. Ahí me estaba pensando que si lo quisiéramos ver como hoy está muy de moda y los jóvenes están con esto de las reglas y los principios, podríamos decir que el Tratado del Espacio del 67 que narras en tu libro, pues establecería los principios, ¿no? El espacio no puede ser objeto de apropiación, que es una cosa importantísima. No puede haber armas nucleares y solo deben seguirse fines pacíficos. Mira qué importante también, ¿no? Y esto que me llamó mucho la atención, pero también sería un principio. Los astronautas son enviados de la humanidad. Así es. No son del país que los envía, son de la humanidad que es muy, muy, muy interesante. Bueno, y de ahí pues tú nos narras también que existen muchos otros instrumentos de los convenios por responsabilidad de daños, o de responsabilidad por daños, el acuerdo de la luna, pues los registros de frecuencias, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Pero luego también tratas un tema muy importante ya en lo que es en México, y a mí me sorprendió mucho cuando lo leí porque decía cohetes en México. Así es. Y fíjense, esto es lo interesante. México, cuando estaba en 1957, empieza todo esto de la cohetería, México es pionero y da un impulso muy importante a los cohetes, lanza varios cohetes, obviamente como toda investigación, empiezas de poquito y vas subiendo, y de repente eliminaron totalmente por varios años, es más, la cohetería empezó hace algunos años apenas, es más, se congeló, podemos decir. Si bien se lanzaron satélites al espacio, porque aquí empezamos a ver que el tema satelital empieza a tener otras complejidades. Hoy día ya manejamos lo que son vehículos de lanzamiento, lo que serían los cohetes, como así se le llamaba, y se les sigue llamando cohetes, pero ya se les conoce, ya tiene un tema aparte. Los vehículos de lanzamiento solamente van a estar destinados a mandar un satélite a su órbita. México empezó con eso. Ya después México se desentendió de eso y después colocó un satélite en el espacio. México no produce satélites. Justamente esa es otra de las cosas que yo creo que México y otros países que tengan la capacidad, porque México es un país que tiene mucha capacidad para desarrollar tecnología y dejar de ser consumidores de tecnología, pero los satélites mexicanos se han enviado a construir a otros países bajo encargo, porque esa es otra cosa que tienen al día de hoy los satélites, que cuando tú quieres lanzar un satélite al espacio, tú tienes que poner todo lo que tú quieras porque ya después repararlo en el espacio, no. Evidentemente, con el crecimiento de la actividad espacial, ya empiezan a surgir empresas que lo que quieren es, así como una persona lleva a reparar un vehículo al taller mecánico, que en satélites no se podía, si tu satélite dejaba de funcionar o se movía de órbita o los paneles solares no se abrían para que siguiera almacenada la energía, adiós satélite, se volvía basura espacial. Bueno, pues ahora ya están habiendo empresas innovadoras que dicen, oye, ahí hay un gran mercado, porque si ese satélite logro llevar otro dispositivo que lo repare, va a ser un gran negocio. Pero bueno, hasta ahorita construyes tu satélite a la medida para los servicios y las actividades y aplicaciones que quieras
y se lanza al espacio. Entonces México ha hecho estos lanzamientos al espacio y recientemente, con la creación de la Agencia Espacial Mexicana en el año 2010, ha retomado, por una parte, la difusión de la importancia de la ciencia y de las actividades espaciales, y por otra parte, su apoyo, por ejemplo, con este proyecto Colmena, de impulsar que esas investigaciones científicas que se hagan en México también tengan una vertiente espacial como fue el proyecto Colmena. Ahora, nos faltan años luz. Yo les podría decir, en Brasil nunca soltaron las actividades espaciales. O sea, empezaron de la mano igual que México, pero ellos siguieron construyendo y actualmente tienen una plataforma de lanzamiento en Brasil que en México no tenemos. Sí, eso me pareció muy importante en México. Te digo, me sorprendió mucho cuando leí en tu libro que, bueno, había empezado con Adolfo Ruiz Cortines. Es algo totalmente sorprendente. Y bueno, y tú eres muy joven y también los que nos escuchan son muy jóvenes, pero yo ya era un niño en 1968 y recuerdo muy bien que se hacía mucha promoción y era un gran fenómeno que se estaban transmitiendo las Olimpiadas del 68 a muchos países del mundo a través en la que recuerdo las voces de los comentaristas deportivos, ¿no? Que decían a través del satélite Pájaro Madrugador. Entonces, Exacto. cuando veo en tu libro que era el Intelsat 1, el Early Bird, digo, pues entonces sí era un pájaro madrugador en aquel entonces, pero Fíjate, Juan Carlos, si me permites, a veces nosotros, o a veces el impulso a la tecnología se da por una casualidad o por digo, por ejemplo, desafortunadamente por el COVID se impulsó y se adoptaron muchas cosas tecnológicas que no se hubieran adoptado sin la pandemia. Desafortunadamente fue una tragedia. Pero en el caso de las Olimpiadas de 1968, esas fueron clave para que se instalara la primera red de microondas con los enlaces satelitales. De no haber habido las Olimpiadas de 1968, no sabemos si se hubiera tardado o ciertamente se hubiera tardado, pero al tener la necesidad México de transmitirlos, se tuvo que poner las pilas y desplegar esa red de microondas para poder transmitir los Juegos Olímpicos. sí, y como este suceso pues da origen a muchas cosas que podemos ir viendo ya en retrospectiva, ¿no? Y sí, también es como nos narras en tu obra, bueno, pues México pues tuvo varios satélites, el Solidaridad 2, el Morelos 1 y 2, etcétera. Pero algo que quizá nos interese también, pues que nos platicaras un poco, es cómo se pone orden en este concierto, es decir, no puede cada quien mandar su satélite, cuándo lo manda, cómo se fijan las órbitas, cómo se fijan las frecuencias. ¿Qué nos podrías platicar de esto, Carlos? Fíjense que en primer lugar está el tema internacional. En la UIT, los países se reúnen cada 3, 4 años en las conferencias mundiales de radiocomunicación, van viendo cómo es la evolución de la tecnología y establecen qué bandas de frecuencia se van a utilizar para qué servicio de telecomunicaciones, incluyendo lo satelital. Pero bueno, eso es decir, esta banda es para satélites. Pero también la UIT tiene un registro de los satélites que se colocan en el espacio. Entonces, si México decide, quiero tener un satélite, ya sea en la órbita geoestacionaria o un satélite de órbita o varios satélites de órbita baja, lo que tiene que hacer es decirle, UIT, yo tengo este proyecto satelital, quiero esta órbita y quiero usar estas frecuencias. Dime si puedo. Y entonces la UIT lo que hace es publica la información que México le da para ver si hay países que consideran que les puede afectar en sus operaciones satelitales este nuevo proyecto mexicano. Si los demás países dicen, no, no tengo problema, cabemos, ahora sí que cabe mi satélite con el de los demás, del mexicano, listo, le otorgan el derecho a México de colocar su o sus satélites en las órbitas que haya determinado y utilizar esas frecuencias.
Si esos países dicen, no, momento, porque si lo pone ahí México y usa esas frecuencias, entonces me va a interferir y no voy a poder usar mi satélite. Entonces se establece que los países están obligados de buena fe a llevar a cabo todas las negociaciones para que puedan coexistir los dos sistemas satelitales. Es algo interesante porque no es, pues yo ya estoy aquí, ya tú México no puedes, sino que obligan a todos los países que ya tienen satélites a hacer sus mejores esfuerzos para ver de qué manera pueden convivir distintos sistemas satelitales. Ahora, imagínense, ya México recibe ante la UIT el derecho de ocupar esa frecuencia, colocar esos satélites, etcétera. Entonces tiene que voltearse, y aquí ya nos vamos a meter a nuestro querido derecho administrativo, se voltea y ya voltea a su derecho nacional, a su derecho administrativo, que está establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en unas disposiciones regulatorias de temas satelitales que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aquí, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al que me voy a referir como IFT, tiene, digamos, varias decisiones que tomar. Primero, va a ser un satélite público, es decir, a cargo de un ente público que quisiera tener, por ejemplo, para seguridad nacional o para servicio satelital para dar internet a comunidades alejadas. Eso sería servicio público. Quiere otorgarlo para el sector comercial. Si lo va a otorgar para el sector comercial, entonces tendrá que hacer una licitación pública. Y entonces en esa licitación pública, toda aquella persona que le interese entrar participa. Existe 100% de inversión extranjera en temas de telecomunicaciones y satelital. O finalmente, puede haber otro camino para obtener esas órbitas. Imaginemos alguna universidad, alguna comunidad que quisiera colocar un satélite en el espacio. O bien una empresa que decida que quiere un satélite comercial bajo la bandera mexicana. La ley hoy día prevé un camino en el que a petición de parte llega ya sea una universidad, una empresa o una comunidad y dice, yo quiero colocar uno o varios satélites en el espacio, contacta al IFT y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleva a cabo todo el trámite de la UIT, como el que les platiqué hace un momento, y cuando obtiene ese derecho para colocar los satélites, se voltea y se lo entrega a la parte que le pidió realizar ese trámite. Y con eso otorga la concesión de recursos orbitales. Ese es, digamos, es el camino y por eso les digo, se mezcla una parte internacional y luego la otra de derecho administrativo en el que las autoridades, cuando se obtienen los recursos orbitales, tiene que ser forzosamente hasta a través de la administración del país. Es decir, los particulares no pueden realizar ese trámite y por eso está previsto que sea la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la encargada de realizar esos trámites. Es muy interesante y es, como dices tú, que nos lleva a esta doble etapa, ¿no? Primero obtener el lugar, digamos, la órbita, la frecuencia, etcétera, y ya después entrar al derecho administrativo nacional y ya sea licitarlo o asignarlo, adjudicarlo a algún medio de contratación que llevaría que el Estado, pues ya se metiera a estas formas de contratación del derecho administrativo vía concesiones o bien que la asigne a alguna entidad pública. Y también esto lo detallas en tu libro, que es algo muy importante porque pues, no se conocía realmente qué sucedía esto, más que las personas operadoras de ese sistema pues podían tener conocimiento de cómo sucedía, ¿no? Entonces, esto es algo pues muy importante
que pues ya nos revela esta doble etapa. Y aquí también, bueno, pues tú hablabas ya de las regulaciones de las autoridades en México, de la Agencia Espacial Mexicana y de algunos casos en particular, cómo se han tramitado, qué ha sucedido en algunos supuestos concretos con satélites mexicanos. Hay una parte muy importante también que me encantó de toda, que te voy a citar. Dice, no existe una definición única sobre dónde está el límite del espacio aéreo y dónde comienza el espacio exterior o ultraterrestre. Eso es muy Exacto. interesante. Eso es, fíjense, cuando en derecho a veces piensas de, pues ya todo está dicho, ¿no? Casi, casi desde los romanos viene. Pues te das cuenta en este tipo de materias que todo está cambiando y no hay definiciones. Y fíjense, ¿en dónde termina la atmósfera? Que ahí sería el espacio aéreo donde México ejerce su soberanía. ¿Y dónde comienza el espacio exterior, donde ya es común a la humanidad? Es un tema bien importante. Bueno, pues no hay una definición. Hay, hay distintas doctrinas, distintas posturas que además con la evolución tecnológica se están poniendo ya en, digamos, en aprietos, porque algunos dicen son tantos kilómetros arriba de la superficie terrestre, o es donde la atmósfera empieza a diluirse y ya empiezas al espacio. Pero ahora con los viajes espaciales y cuando suben las aeronaves, ahora cada vez suben más alto. Ahora dicen, bueno, entonces, ¿esa aeronave es un vehículo espacial o te tiene que pedir permiso cuando pase arriba de México? Entonces ahí hay un debate, no se ha resuelto y yo creo que tardará un rato en resolverse porque las implicaciones son muchas. Si decimos que el espacio aéreo de los países llega a ciertos kilómetros, entonces si un vehículo de lanzamiento pasa por ahí necesita permiso. Pero si subimos más la atmósfera, entonces los satélites, ¿dónde quedan, no? O sea, hay todo un debate que creo que no se va a resolver y quizá ahorita todavía es bastante teórico, pero no dudo que en un futuro, conforme incremente la actividad espacial, los lanzamientos, el turismo espacial y todo esto, sí va a ser un gran tema, como la responsabilidad, ¿no? O sea, ¿quién va a tener responsabilidad por los objetos que caen? ¿Quién va a ser responsable de la contaminación? Por ejemplo, cuando caen, hay un cementerio de naves espaciales en el Océano Pacífico. Pues yo creo que ya el pensar de que como el océano es grande, ahí se diluye, no, está siendo contaminado, ¿no? Y bueno, el otro gran tema, que esa es la discusión que está muy en boga a nivel internacional, es la sostenibilidad del espacio. ¿No? Dicen, ahorita lo que dicen es, nos hemos preocupado, no con éxito, en cuidar el medio ambiente terrestre y de los mares, pero si no empezamos a pensar en el medio ambiente espacial, que está totalmente interrelacionado con el medio ambiente de la Tierra, el tradicional, estamos perdiendo de vista que cuando tú lanzas un satélite al espacio, ese vehículo de lanzamiento trae combustible. Cuando se desprende, haz cuenta, para que se imaginen, los cohetes son como por etapas. Primero es grandote los que vemos, y la primera es la parte más grande, pero cuando logra llegar a cierta altura, esa parte se desprende, lo que quiere decir que se convierte en basura espacial. Sí. Si un vehículo de lanzamiento o un satélite se queda ahí y deja de servir, se queda con combustible adentro. Y si hay un satélite que pierde su órbita, puede chocar con otro y el combustible cae a algún lugar. Entonces, sí hay muchos temas que así como el debate de dónde está la atmósfera y dónde ya es espacio exterior, que tiene implicaciones jurídicas importantes, pues también está el tema de la sostenibilidad del espacio para ver quién también es responsable. Pero bueno, ese también daría para, un día podemos hacer una charla con civilistas para ver temas de responsabilidad, que también es otra cosa bien interesante y que no hay acuerdo a nivel internacional de cómo hacerlo.
Sí, que es un punto, un capítulo muy importante que aborda la sostenibilidad en esta materia, ¿no? Porque, pues, aplicando aquel viejo aforismo de que todo lo que sube tiene que bajar, también, pues, tenemos que ver que estos satélites generan también una gran cantidad de basura espacial que tarde o temprano, pues, va a regresar a la Tierra. Presentas estudios que hay de cuántos años tardaría en bajar o en aterrizar o llegar a la Tierra todos aquellos instrumentos que se están lanzando. Y también que deben de tenerse bases para saber de quién es la responsabilidad, del que lo lanza, del propietario, dónde va a caer, si cae en una zona habitada, si cae en esta área muerta en el Océano Pacífico, pues, pero también, pues, tu conciencia siempre social pues también te lleva a reflexionar e invitarnos a nosotros a reflexionar sobre esta contaminación que se está produciendo y que, bueno, hoy ya tenemos millones de toneladas de basura espacial. No sé en cuántos, en algunos años, conforme sea más fácil enviar estos artefactos al espacio, pues aumentarán sin duda alguna, ¿no? Entonces esto va a generar también pues una gran cantidad de problemas. Y es algo que planteas tú en tus conclusiones y que nos invitas pues a reflexionar. Por eso creo que tu libro es un verdadero hito en esta Biblioteca Jurídica Mexicana y que tiene que, yo creo que será tu primera edición, porque seguramente le vas a ir aumentando en muchos capítulos y muchos temas. Sí, espero que sea de interés y sí, que está evolucionando tan rápidamente que seguramente tendré que también actualizarlo, ¿no? Y temas jurídicos, pues quizá más adelante también invitar a expertas y expertos en otras materias y ver de qué manera trabajamos como el tema de responsabilidad, porque los tratados internacionales fueron concebidos como quien los responsables eran los estados-nación. Entonces, ya en la actualidad no hay tanto eso, o sea, la preocupación más grande son las grandes empresas que pueden plagar de satélites de órbita baja y y que los demás países que tenemos, digamos, apenas estamos incursionando la actividad espacial, solamente vamos a ser consumidores de esas grandes empresas o hay una oportunidad de tener nuestra propia constelación de satélites de órbita baja. Hay todo Sí. un debate que ese sí no lo incluye en el libro, pero quizá para la siguiente edición, que ya se empieza a cuestionar es, a ver, ¿qué es lo que van a dejar en nuestros países en vías de desarrollo, aquellas constelaciones de países ya de lo que se llama el primer mundo? Porque aquí hay un tema también de derecho administrativo que es cuando tú tienes satélites, los colocas en el espacio, ya sea geoestacionarios o de otras órbitas, puedes prestar servicio en tu estado-nación, la bandera, o puede prestar servicio en otros. Por ejemplo, si México tiene satélites geoestacionarios que prestan servicio o tienen el potencial de prestar servicio en todo el continente americano. Si quisiera México, ese satélite mexicano, prestar servicios en Ecuador o en Colombia, etcétera, necesitará autorización de las autoridades de esos países. Lo mismo pasa con los satélites extranjeros. Cuando llegan a México, pueden decir, oye, yo soy un satélite holandés, puedo prestar servicio en la República Mexicana. Y hay una figura en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que es la figura de la autorización de derechos de aterrizaje, se les conoce como landing rights en su término en inglés, y se les permite a estas empresas prestar servicio en la República Mexicana, aunque sean extranjeros. Entonces, hay todo un debate de qué tanto los países se van a volver solo consumidores de aquellos que sí tienen hoy la capacidad económica y tecnológica para colocar satélites. Pero bueno, ese ya es otro gran tema que seguro da para mucho. Sí, efectivamente, pero lo importante de tu obra es que sienta estas bases, nos pone un norte de dónde podemos partir, de cuál podemos partir
para estar analizando todas estas figuras. Por ejemplo, en este tema que tocabas del derecho administrativo, pues no solo nos dices, por ejemplo, pues después de que el país-nación adquiere su lugar, adquiere su órbita, adquiere cómo va a trascender, cómo lo va a llevar a cabo en el ámbito interno. Estos derechos que mencionas también de aterrizaje, pues de las frecuencias, de los servicios que prestan otros, pues van a tener también una implicación incluso tributaria. Entonces, viene lo administrativo, viene lo tributario, pero nos das la guía por donde debemos ir tratando todos estos temas. Porque, bueno, eres una conocedora de toda la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y bueno, conoces que ahí están todos estos principios, pero que no han sido suficientemente desarrollados. Narras también incluso, y es algo muy cierto, que pues, prácticamente precedentes judiciales en esta materia pues no hay, porque no hay casos, no se han presentado todas las discusiones, pero el avance de la tecnología a producir satélites de baja órbita, nanosatélites, todos estos que señalas tú de órbita elíptica, etcétera, pues van a crecer y va a ser un número enorme porque va a entrar el sector privado en esta parte y si el Estado no tiene la capacidad para ejercer una regulación adecuada, pues vamos a depender mucho también pues de la tecnología extranjera, etcétera, etcétera. Así Yo es. creo que es apenas la base, pero es la piedra de toque para esta materia y por ello yo sí te animaría a que continuaras escribiendo sobre el tema porque es una beta, como dices, muy grande. Encontraste un filón así enorme y creo que es muy, muy importante. Por eso se llena un espacio, llena un hueco en la Biblioteca Jurídica Mexicana que te digo lleva llevamos 4.500 años hablando de derechos desde lo que más antiguo se conoce, que son de los sumerios para acá, pero pues entonces vemos que todavía hay otra historia de 1945 para acá. Aquí sí estamos totalmente en la infancia, es infante esta materia de derecho. Sí, hay una pregunta de nuestro público, de la doctora Ethel Luján Mediza Madera, que dice que es muy importante el New Space en Derecho Internacional y pregunta si con la inteligencia artificial se lograría mayor desarrollo, que es otro tema también. Sí, fíjense que sí, el New Space en derecho es todo un tema. Por eso yo creo que desde la abogacía tenemos que empezar a incursionar, porque si no lo que va a pasar es que los despachos globalizados transnacionales son los que van a resolver. ¿Y dónde estamos las abogadas y los abogados mexicanos, no? Entonces sí creo, en el New Space, yo creo que la inteligencia artificial cabe en todas partes. em, pero me gustaría dirigirme también a la segunda pregunta que también pone la doctora Luján, porque está muy relacionada y era algo que les iba a mencionar. Fíjense que siempre estamos volteando a ver cómo se pelean los países y todo en la Tierra. Sin Sí, embargo, en temas de ciberseguridad, hay ciberguerras en el espacio. Obvio, los satélites pueden espiar. A veces se ha reportado que unos satélites se acercan mucho a otros, entonces supone que también están jalando información. Entonces hay todo un tema, porque si se da un ciberataque, un ciberincidente a satélites en el espacio, se puede quebrantar la operación de infraestructura crítica de los países. Entonces, no es un tema menor la ciberseguridad espacial, también la ciberdefensa a nivel espacial, son grandes temas que deberían ser materia de estudio por sí mismo. Me parece que la inteligencia artificial sería una manera de aprovechar todo el cúmulo de información y de datos que se obtienen de estos satélites, porque se imaginarán con estos satélites, por ejemplo, esta actividad que se llama exploración de la Tierra. Tú tienes satélites que, por ejemplo, están tomando imágenes, todo el tiempo están tomando imágenes. Gracias a la inteligencia artificial puedes identificar patrones, puedes identificar si en una zona, por ejemplo, va a haber una sequía, si se va a desbordar un río, si hay una cuestión de calentamiento de la superficie del mar.
que eso le indica mucho a las personas de clima y meteorólogas, porque eso les dice, oye, aquí se va a formar un huracán, por ejemplo. Entonces, si la inteligencia artificial yo creo que más que en el satélite es para el procesamiento de esa información sin duda. Y lo de hackers es otro gran tema, porque como medios de comunicación, o sea, finalmente, si pues, quisiéramos poner simplemente, un satélite es un repetidor. Por ejemplo, tú tienes aquí una antena que transmite desde terrestre, que transmite al satélite y el satélite lo regresa a la Tierra. Es una red de telecomunicaciones, nada más que tiene ese dispositivo en el espacio. Entonces, las redes satelitales se tienen que proteger, por supuesto, de los ciberataques. Y es más, puede ser cuestiones, fenómenos también climatológicos. Hay cosas, y ahí lo viste, Juan Carlos, lo relaté en el libro, las tormentas espaciales, hay cosas, la gravitación de la luna, ¿no? O sea, la luna, la Tierra, el Sol, es una serie de elementos y hay cosas que todavía no logramos saber. Hubo hace algunos años donde hubo una llamarada solar y eso generó que algunos satélites se inhabilitaran y se quedó sin servicio de telecomunicaciones algunas zonas, ¿no? Entonces, pero digo, no, tampoco para ponerse ahí de, ya, puede suceder una tragedia, pero sí, efectivamente, así como tenemos cuidado con los ciberataques y los ciberincidentes en el mundo terrestre, tenemos que pensar que también lo satelital está íntimamente relacionado a ello. Sí, basta recordar que en alguna época también, bueno, pues con Reagan empezó todo este tema de la guerra de las galaxias y todo esto, ¿no? Entonces sí, los satélites han tenido siempre una muy grande, perdón, influencia militar. Entonces, así es que tenemos Es que partir de esa base. Pero en el mundo comercial y en el mundo, en el día al día del común de las personas, pues va creciendo los servicios y están presentes en todas nuestras comunicaciones. De hecho, ahorita estamos transmitiendo todo esto, pues gracias a todos estos sistemas, ¿no? Así es correcto. Y cada vez vamos a ver más presencia. Ya hubo una licitación del IFT hace un par de años para buscar que aquellos que presten servicio celular puedan complementar en ciertas partes con un servicio satelital. Entonces, al rato, como usuarias de telecomunicaciones, quizá yo no me voy a dar cuenta si mi celular está recibiendo de una estación base terrestre o si en ese momento llega satelital. Sí, Bueno, para allá vamos, ¿no? Pero sí, bueno, sí, sí. Por eso te reitero, y le reitero a nuestra audiencia, es un libro, pues la verdad, muy importante, es una piedra de toque y una base para el desarrollo de toda una literatura jurídica en este tema. Y bueno, pues tu generosidad de ponerlo a disposición también de quienes quieran descargarlo, hombre, pues siempre te ha caracterizado mucho, Clara Luz. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Y quisiera preguntarle también, pues, a nuestros anfitriones, a don César, a don Rafael, si quisieran hacer alguna pregunta. Don Rafael, por favor. Gracias, magistrado. Siempre es espléndido escuchar a la doctora Clara Luz Álvarez González de Castilla, además de una queridísima amiga, una académica excepcional en el medio jurídico mexicano, por muchas razones que ella ha mencionado. Pero ahora sí, yo, más allá del comentario, tengo dudas legítimas de un absoluto ignorante en el tema. Y pues si me permiten las expreso. No sin antes saludar muy, muy cordialmente a mis alumnas y alumnos de la Universidad Internacional de La Rioja, de la maestría en Derechos Humanos, que luego se mostraron interesados en esta plática de excepción y qué bueno que la están atendiendo porque eh, Clara Luz ha sido ahora sí que una clara luz, una lucerna iuris, como decían en el medioevo, sobre el tema de que los derechos humanos no se pueden, desde luego, eh, eh, limitar a las cuestiones de libertades, de debido proceso, sino que hay una enorme complejidad y la necesidad de un conocimiento complejo y crítico de muchas áreas que generalmente nos rebasan a las y los juristas, ¿no?
yo tengo dos preguntas. Una es un comentario gozoso por lo que acaba de recordar el muy querido y admirado magistrado Juan Carlos Cruz Razo. Lo del pájaro madrugador, ¿no? Qué hermoso ese México de los años 60 en que se hablaba un castellano puro, ¿no? En que no nos dejábamos llevar por las modas de la tecnología y por esos anglicismos espantosos. A mí me encanta oír a una jurista como Clara Luz tan ahora sí que a la vanguardia de lo tecnológico, pero con un castellano impecable, ¿no? Early bird, hoy dirían todos y se les llenarían la boca así de orgullo con ese anglicismo espantoso, no espantérrimo. En cambio, esos cronistas deportivos, ¿no? ¿Quién podría creer? Cuando escucha uno hoy cómo hacen pedazos el idioma en las cadenas deportivas, en donde las únicas aportaciones al castellano que yo recuerdo de Televisa o de TV Azteca, que son, por ejemplo, los bengalíes de Cincinnati o los acereros de Pittsburgh, hoy han sido sustituidos por unos espantérrimos nombres anglosajones. Me dirán ustedes, pues sí, es que es el fútbol americano. Para empezar, qué bonito oír a Clara Luz diciendo estadounidenses, ¿no? No cediendo lo que el conde de Aranda llamaba el sagrado nombre de América. Pero bueno, mi pregunta va por ahí, ¿no? ¿Qué pasó con ese México que estaba a la vanguardia en el año 1968, que hoy dice que tiene una tecnología aeroespacial maravillosa en el Bajío, Clara Luz, en Querétaro, y sin embargo, por lo que nos cuentas con estos hitos históricos, pues resulta que no podemos poner ni un pequeñito satélite nuestro allá, ¿no? Eh, ¿A qué se refieren con eso de que estamos en la vanguardia de la tecnología aeroespacial? Es simple y llanamente, déjame ponerlo muy crudo, a que somos maquiladores de, de, de manufacturas para que los países que se quedan con la tecnología y que no la comparten puedan poner sus satélites y otras muchas cosas, como aquella famosa Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan, allá en el espacio, que es de toda la humanidad. Y otra pregunta también un poco chauvinista. Si realmente los astronautas representan a la humanidad, ¿por qué siempre van cargando el lastre de sus banderitas puestas en el costado de sus trajes? ¿No? O sea, ¿por qué ese nacionalismo tan grotesco, si me permiten, siempre llevándolo al espacio? Un poco para que los marcianos vean lo estúpidos y chauvinistas que somos, ¿no? En fin, No, pues muchísimas muchas gracias. gracias. Es un Es privilegio escuchar. que de la investigación que hice a nivel histórico no se aporta mucho. O sea, la razón para eliminar los inicios donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenía un área especial para poder realizar estos cohetes y hacer los lanzamientos, simplemente dicen que es por una reorganización administrativa y chao, se desapareció. Así. Es una pena. Ahora, hay que decirlo, todo el tema satelital y espacial es algo que necesitas muchos recursos económicos. Aquí la pregunta es, ¿vale la pena como país invertirlo? Yo les diría sí, porque si hoy no invertimos, no querramos cosechar frutos donde no sembramos, ¿no? Y te diría que en cuanto a industria aeroespacial, yo creo que más bien se enfocan a lo aéreo, porque a lo espacial, lo que hemos visto en México en los últimos años, y el impulso también lo ha tenido gracias a la Agencia Espacial Mexicana, son cuestiones más bien de universidades, como la UPAEP de Puebla, que puso el Aztecsat, la UNAM también puso un nanosatélite, unos satélites pequeñitos. Ahorita la Universidad Panamericana tiene un laboratorio espacial Colibrí con la intención de lanzar al espacio también un nanosatélite. Hay otro proyecto también de puras universidades y la Agencia Espacial Mexicana para que estos pequeños satélites puedan ver cómo va la vida marina y puedan rastrear especies marinas para comprender más su flujo y protegerlas, ¿no? Pero no vemos mucha presencia, o al menos yo no he visto mucha presencia o una intención de tener una inversión más decidida en el tema satelital. Ahora bien, dicho lo anterior, también habríamos de ver
que sí se necesita una revisión de la política pública en materia satelital, porque hay cuestiones que también abordo en el libro de una manera crítica, donde veo que, para que se den una idea, el consorcio o el grupo de interés económico de Carlos Slim prefirió adquirir satélites en Brasil y no en México. Digo, y lo primero, yo a mis estudiantes siempre digo, siempre tiene uno que ser curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque una empresa que tiene su sede, su base y la mina de oro que tienen en México, en vez de apostar por tener satélites en México, prefiere tenerlos en Brasil. Y ahí es donde creo que sí tiene que haber una revisión integral de la política satelital. Hay un tema que se le conoce como la reserva de Estado, que ahí también lo manejo, que es de derecho administrativo, mi querido Juan Carlos. Hay posturas a favor o en contra, pero esta reserva de Estado lo que implica es que todos aquellos satélites mexicanos son los que más se llevan la reserva de Estado, tienen que asignar una porción de su capacidad satelital gratuitamente para el gobierno mexicano. Imagínense que tuviéramos un autobús de transporte para 40 pasajeros y nos dicen, como tu satélite, tu autobús es mexicano, ¿qué crees? Me tienes que dar 6 lugares gratuitos a mi gobierno mexicano. Esto es una hipótesis que tendría que investigarse más si eso no existe en otros países. Entonces, ¿será que América Móvil, a la hora de decidir dónde invertir en materia satelital, consideró este gravamen que no existe en Brasil para irse a Brasil? No tengo la respuesta, pero sí tengo la pregunta. Sí creo que se necesita dos cosas. Un cambio en la política satelital. El gobierno federal en diciembre de 2023 emitió la nueva política pública en materia satelital que ya tiene algunos elementos de hacia dónde se quiere ir. Y eso está bien. Pero también se tiene que revisar si el marco jurídico actual, incluyendo esa reserva de Estado, es algo conveniente o no para tener una industria satelital sólida. Eso es por una parte. Pero por la otra, me parece que sí o sí, gobierno y sector privado debería de apostarle a desarrollar la industria espacial mexicana. Es una industria intensiva en capital, pero créanme, va a rendir frutos. O sea, Elon Musk no lo está haciendo porque le encanta el espacio y quiera saludar marcianos. No, está viendo que ahí hay un negocio que no podemos calcular en este momento. El esquema que ha adoptado Estados Unidos, muy al estilo Estados Unidos, es que ellos han dicho, por una parte, yo pongo recursos, pero dejo que sea el sector privado el que desarrolle o el que lleve la voz cantante. Podríamos decir, entre comillas, una asociación público-privada con fines de ir innovando, experimentando y tratar de ir avanzando más. En México no ha habido eso. Digo, yo sé, en nuestro país tenemos inmensas necesidades y sé que muchas personas van a decir, es que con los problemas que tenemos no pienses en el espacio. Entiendo ese punto. ¿Qué esquema podemos pensar como país en donde incentivemos que quizá el sector privado se anime a desarrollar junto con las universidades? Pero lo que no podemos es volver a cerrar el carpetazo como se hizo a finales de la década de los 70 y decir el espacio como si no existiera, me vuelvo consumidor de tecnología y me vuelvo quien contrata los servicios espaciales a otros porque yo no tengo la capacidad. Sí creo que tenemos el talento a nivel personas, pero nos faltan recursos para poderlo explotar. Y bueno, el del otro de por qué llevan, ese es un buen punto. No te tengo la respuesta, mi querido Rafael, pero bueno, sí, el tema de por qué surgieron que eran enviados de la humanidad, existió también mucho la preocupación de a quienes se envían a las misiones espaciales, qué pasa si tienen algún problema. Y hay precisamente un acuerdo para el rescate de astronautas, donde en pocas palabras todos los países se suman para ayudar a rescatar a esas personas que se vuelvan astronautas.
que en el caso de México tenemos dos personas mexicanas, el doctor Rodolfo Neri Vela, que fue el primero que hizo investigación científica ahí, y la maestra Katia Echazarreta, que también es, que además es la astronauta más joven. Más joven, sí. Pero ya incorporaste una conclusión más en tu obra, Clara Luz, y un tema, un capítulo más de, de Para la segunda investigación. edición, sí, no, sin duda. Y por eso también, para quienes se animen a leer el libro y si están estudiantes tuyos, Rafael, a veces uno quiere hacer una tesis y dices, ay, ¿de qué la hago? Ahí dejo líneas de investigación para que ustedes lo hagan y les rogaría que me la compartan cuando la tengan. Se van a divertir, va a ser algo nuevo, no va a haber ninguna tesis como la de ustedes y me encantará que seamos colegas de investigación en un futuro. Padrísimo, te los voy a mandar. ¿Eh? Claro que Oye, sí, claro que sí. aprovecho esto de los astronautas mexicanos, ahora que andamos nostálgicos, ya no de los años 60, sino de los 80. Nunca había perdido la elección para senador de la República en el Distrito Federal un candidato del Partido Revolucionario Institucional. Y pues quizá un poquito señala de cómo vivimos de espaldas al espacio. La primera vez en que la oposición ganó el Senado con la maestra Ifigenia Martínez y don Porfirio Muñoz Ledo en el año 88. Uno de los dos candidatos del partido oficial era don Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano. Qué Mira, cosas, ¿no? Ujú. mira, mira Digo, qué no digo que por eso hubiera habido que votar por él, desde luego, ¿no? no, pero Eh, bueno, mucho pero, mérito. Doctor Rodolfo Neri Vela, ujú. de verdad, mucho mérito, un reconocimiento. Tiene un libro claro, ese es un libro más técnico con el doctor Salvador Landeros, que también está en internet. Y ese es más técnico, pero tiene cuestiones fabulosas. Yo, por eso, de hecho, dentro de mis agradecimientos está a todas las autoras y autores de libros y artículos que fueron fuente para la obra que me encantará que puedan leer, criticar y a sus órdenes para cualquier crítica. Muchas gracias, Clara Luz. Don César Alejandro, no sé si quieras comentar algo. Hola, ¿qué tal? Sí, muchísimas gracias, magistrado. Muchísimas gracias, doctora, por esta extraordinaria y muy entretenida plática, presentación del libro. Este, Conforme iba avanzando, a veces uno va mezclando lo que ha oído en las noticias, lo que lee en los libros y hasta lo que ve en las películas. O sea, lo mismo pasaba por sí, Morelos uno, Morelos 2, que por Wall-E y por la Guerra de las Galaxias. La verdad es que es bastante interesante y sin duda un área que explorar. A mí me dejó boquiabierto con un par de cosas que me gustaría preguntarle. La primera, decían, el espacio es un lugar pacífico, un lugar que no debe usarse para conflictos. Sin embargo, yo tengo entendido que los sistemas de defensa de países como Estados Unidos, Rusia, el Domo de Hierro de Israel, tienen un origen o tienen como parte primordial de su función, pues la vigilancia satelital. ¿Estoy equivocado en esto o la defensa no se entiende como bélico? No sé si me pudiera explicar al respecto. Y Digamos después les que hago otras preguntas. lo que todos los países que pueden tienen ciberdefensa, tienen operaciones satelitales de defensa nacional. Todos los que pueden, ¿no? Y en mi opinión eso no contraviene lo que dice el tratado. Lo que sí es si fuera a haber una acción de combate a través de satélites o una guerra espacial, literal, ¿no? O sea, porque una cosa es que un satélite te pudiera echar alguna sustancia, alguna arma letal, etcétera, y otro es que se dé precisamente la guerra en el espacio. Entonces, me parece que si nada más son labores de defensa, de vigilancia, de obtención de información, etcétera, me parece que no quebranta. Pero ya si se quieren empezar a dar con todo, pues ahí sí trasciende y es un tema que esperemos que siempre se evite. No hay una manera de prever las consecuencias que, les voy a poner un caso, hubo un satélite que estaba, digamos, fuera de órbita, chocó contra otro, se cayó muchísimo combustible y cuestiones tóxicas en Canadá. Y fue un accidente, no fue algo provocado, ¿no? Imagínense una guerra, no sabes ni dónde va a caer, o sea, igual y esperemos que también los países que son muy bélicos y muy rijosos, aunque sea por eso, se contengan, porque igual y les termina cayendo a su pueblo, ¿no? Pero bueno,
Creo que en Pero, por eso no. ejemplo, entonces, en su visión, la localización de objetivos militares en territorios extranjeros no podría considerarse como el uso de tecnología satelital para fines bélicos, Si te entiendo bien, es la actividad en el satélite. que localiza el objetivo y de ahí dicen, aquí te mando Diría, el... te digo, más bien yo te diría, ahí entonces todo podría ser, un cuchillo puede ser un arma letal, ¿no? Yo lo tomo eso más bien como obtención de información. Ya, Si ok. no, nos iríamos al extremo que cualquier cosa podría ser bélica, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias. Y luego, por otro lado, tengo una pregunta que me dejó muy, sorprendido, la de que no existe una definición de dónde termina el espacio aéreo y dónde comienza el espacio exterior, sobre todo porque si algo le encanta a los países es cobrar impuestos, cobrar, recaudar. Y hay dos criterios a nivel internacional para decidir dónde se pueden cobrar impuestos, que es la fuente y la residencia. Entonces, yo pensaría, pues un país estaría, hasta donde tengo entendido, porque de esto, la verdad es que soy muy, conozco muy poco, hay satélites que circulan dos, tres, orbitan la Tierra dos, tres veces por minuto, si no es que más, estoy seguro que más, nomás hasta donde yo me quedé. Entonces, pues cada que un satélite pasa arriba del espacio aéreo, digamos, Rusia, China, Canadá, países con un territorio tan grande, pues podríamos decir que toda la actividad que se produce ahí, que genera ingresos, pues podría ser, podría calificar como fuente de riqueza en Canadá, en Estados Unidos, en China, y pues Rusia, y podrían cobrarlo. Y empiezan, por ejemplo, en países como, no, tradicionalmente los países fuente y los países residencia son distintos. Los países fuentes son pobres, los países residencia son ricos. Pero en este caso, un país como Rusia, como Estados Unidos, como Canadá, podrían ser ambas, ¿no? Son países de residencia de las empresas que ponen los satélites en órbita y al mismo tiempo serían países fuente porque su territorio está pasando el satélite constantemente. ¿Qué ha hecho que estos países no presionen a la comunidad internacional para establecer una definición exacta de dónde termina su espacio aéreo? Bueno, yo creo que porque es complejo, porque además la evolución tecnológica hace que donde antes hubiéramos fijado la atmósfera, ahora ya como que ya no es la atmósfera ha crecido, porque antes la atmósfera es donde vuelan los aviones, casi, casi, Ujú, ¿no? ujú. Pero tu pregunta es bien interesante, César, porque no hay todavía una respuesta. Lo que se ha dicho es, por ejemplo, los satélites de órbita baja pueden igual que la Estación Internacional Espacial, que está en una órbita baja, dan la vuelta a la Tierra cada hora y media. De hecho, hay un vínculo ahí en el libro donde ustedes pueden entrar y pueden ver por dónde anda la Estación Espacial Internacional. Pero la discusión justo en 2020, diciembre de 2023 en la UIT fue, ¿qué hacemos con la prestación de servicios? Y ahí todavía no hay una respuesta. O sea, a nivel impuestos todavía le falta más, ¿no? Quizá como los satélites se conozcan normalmente en lo que se conoce el espacio exterior, todavía no llega ese debate. Pero, por ejemplo, si pasas encima de mi territorio, México, y prestas servicio, necesitas un título habilitante. Y seguramente así los otros países lo van a hacer. En el caso de México, además de tu título habilitante, que sería autorización en el caso de que sea un satélite extranjero, necesitas pagar la reserva de Estado que se paga en especie. Claro, en satélite de órbita baja, pues no sé cómo lo va a aprovechar el gobierno de México, pero podríamos decir que ese es un tipo de contribución. La reserva de Estado podría ser un tipo de contribución, pero no hay respuesta, César. Ok, pues la verdad es que muy, muy interesante. Se fijó ese como uno de los temas para tocar en 4 años. Ok, Y yo diría, no les des ideas. es muy curioso porque todos los países somos bien exquisitos respecto a nuestra soberanía, nuestro territorio, y sin embargo hacia arriba estamos pelones prácticamente. Y Entonces, además todos se ven, porque cuando uno empieza a argumentar soberanía, pues sí, hay mucha soberanía, pero cualquier satélite que así pase es. en el espacio exterior a los kilómetros que sean, encima de México va a tener toda la radiografía. Todo Ah, dependerá de sus sistemas, de sus aplicaciones, qué tan sofisticadas estén para ver con qué tan detalle te ven, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora hasta los drones, ¿no? Ya te pueden ver todo, sí. ¿no? Hasta cuando te rascas la nariz, oye. Pero bueno, si eso lo tomas a nivel espacial con estados-nación o con grandes empresas, hay todo un debate.
y no hay una postura de solución fácil, César. Ok. Si hago la segunda edición, incluiré estos temas y ya veremos por dónde va la discusión a nivel mundial y nacional. Sí, sin duda es algo muy, muy interesante. Y entre más empiecen a prestar servicios por empresas pues, privadas, más va a urgir la necesidad pues, de empezar a saber quién va a cobrar los impuestos de toda esa riqueza que vaya a generar SpaceLink y pues, todas las empresas que vienen detrás de ellos. Así es. Y yo, Y si me permites esta sí, analogía, César, es como la gran discusión con las grandes plataformas como Google, Facebook y todo esto, es- de si les deben de cobrar un impuesto digital porque si no dicen, pues yo estoy en Estados Unidos, yo no tengo nadie y aquí el internet y tal. Así podríamos llegar a un momento donde se extrae riqueza de los países que no somos actores espaciales y se va sin que haya una derrama económica al país donde se está extrayendo, ¿no? Entonces podría ser por analogía algo similar. pues a lo mejor voy a decir algo que no debo decir, pero debería de callármelo justo si estoy pensando que no debo de decirlo. Pero algo que le encanta a la gente que se dedica al derecho fiscal internacional es justo jugar con estos conceptos de residencia, establecimiento permanente, porque es una forma de reducir la carga impositiva de empresas internacionales. Creo que si pones establecimiento permanente en un satélite, es una forma muy escurridiza de evitar la imposición en cualquier país. Pero bueno, ya sé. Yo le recomendaría que en esta plática tributaristas, porque estoy seguro que van a quedar fascinados con la idea. Nada más la dejo ahí. Oiga, y perdón, ya una de mis dos últimas preguntas. Justo me llamaba otra cosa la atención. Son pocas las empresas que tienen esta capacidad tecnológica de poner satélites en órbita realmente, ¿no? Y al día de hoy parece que hay una que lleva la punta de la lanza. Aquí a nivel nacional siempre ha sido un tema y un conflicto los monopolios, ¿no? Evitar que una empresa tenga ventaja competitiva por su desarrollo tecnológico, por su presencia, por su capacidad económica. ¿Existe esta preocupación a nivel internacional de que puedan fundarse o puedan potenciarse monopolios que controlen el comercio o el servicio a nivel interespacial? Fíjate, como estamos en la infancia de este sector, todavía no hay la preocupación, pero No. seguro va a surgir. Ahorita es una industria que requiere demasiado capital, que no cualquier, y además de altísimo riesgo. Todavía no hay esa preocupación, pero seguro en su momento va a surgir. Ahora, esperemos que surjan más, sobre todo lanzadores de vehículos espaciales, ¿no? Antes los vehículos espaciales se utilizaban una sola vez y ya. Lo que ya se desarrolló con SpaceX es estos cohetes o estos vehículos de lanzamiento de reuso. Entonces, yo creo que va a ir surgiendo nuevas industrias, pero hasta ahorita no hay, digamos, esa preocupación, yo creo, porque todavía estamos en la infancia de este sector. Pero como todo, cuando empezó la telefonía en el mundo y en México, no hubo, nadie se preocupaba porque hubiera un monopolio, porque era tan poquito, servicio de lujo, unos cuantos. Claro, ya cuando creció ya sigue siendo de los grandes temas. Sí, porque a lo mejor puede ser una lección que no aprendimos, ¿no? O una lección que podríamos aprender. En ese momento, quien pudiera que lo desarrolle. A la larga, eso nos llevó a que hubiera un solo proveedor de servicio que no tenía competencia, ¿no? Pero sí entiendo el punto. Oiga, y una última pregunta, todas han sido mera curiosidad. Pues entiendo que se asignan espacios en el espacio para la colocación de satélites. ¿Esta especie de derecho es perenne? O sea, ¿nunca se va a poder quitar o tienen una caducidad? Sí, bueno, hay un primer momento donde tú haces un trámite en la UIT y te Ujú. dan un plazo fijo para que tú coloques un satélite en el espacio, porque si no lo colocas, pierdes tu prioridad. Es como si estuviéramos formados en la fila, te dan a ti el derecho de colocar un satélite, si no lo colocas en el plazo, me toca a mí que estoy en el segundo lugar. Ese es por una parte. Y por otra, si hay ciertas recomendaciones y resoluciones de la UIT que también son vinculantes para los países, donde se dice, si tú por un X, ya tienes tu satélite en el espacio, llevas 15 años, 20, y de repente lo dejas de utilizar por cierto plazo, me tienes que avisar UIT y justificar por qué y decirme en cuánto tiempo. Si no lo haces, pierdes tu derecho y viene el siguiente de la fila. Porque lo que hubo en algún momento fue que había países
que querían acaparar, presentaban lo que se llamaban solicitudes de papel, ¿no? Entonces, de repente, Papúa Nueva Guinea era, bueno, la que tenía más posiciones en la órbita, pero era solo de papel. Entonces se buscó evitar eso y establecer un plazo límite. Cuando tú como país inicias un trámite en la UIT, tienes, en términos generales, 7 años de que tú inicias con tu proyecto hasta que debas de colocar el satélite. Lo que se busca es evitar la especulación, que cuando tú llegues con la UIT ya tengas un proyecto que ya más o menos armado. Y entonces por eso está lo que le llaman el reloj regulatorio. Yo presento mi solicitud y empiezan a contar esos 7 años en los cuales tengo que coordinarme con otros países que se sientan afectados y obtener el derecho para colocar mi satélite o satélites en el espacio, en esa órbita, que no llegue a los 7 años. Porque si llega, adiós tu trámite. Ok, extraordinario, ¿no? Muchísimas gracias. Me ha despertado la curiosidad por una rama del derecho que ni siquiera sabía que existía, entonces le agradezco muchísimo su plática y su paciencia con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes. Me Ya. voy con la idea de que todos los fiscalistas se sienten muy creativos encontrando paraísos fiscales en Dublín, en Ámsterdam, cuando solo había que mirar al cielo para Para decir en encontrar el un espacio, terreno ¿no? no explorado. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Por mi parte, del tema ya no tengo más preguntas. Después le agradecería al magistrado si me vuelve a prestar el micrófono. Con todo gusto. Muchísimas gracias, Clara Luz. La verdad ha sido una exposición interesantísima y nos deja también pues muchos temas para estudiar. Te felicita Diana Mejía Serrano y también la doctora Ethel Luján, quien además pues te dice que los misiles y artefactos de carga explosiva son bélicos, cuando utilizan el espacio exterior, un comentario al tema que estábamos tratando. Y bueno, hemos ya pues abusado un poco de tu tiempo, pero sí es muy significativo para la Fundación hacerte entrega de un reconocimiento, que es una manera de agradecer tu generosidad al compartir tus conocimientos con toda la audiencia. Y por favor, pues haznos el honor de recibirla, Clara Luz. Sí, aquí tengo que hacer. Ay, no creo que soy. Ay, muchas gracias. Sí, a nombre Déjenme de la descargarlo. Bueno, Fundación, de la revista Tiempo de Derechos, y el Instituto de Ciencia Jurídica y el Taller de Saberes en el Aula, pues a nombre de nuestros anfitriones, pues te otorgan este reconocimiento y pues de nuestra parte también con todo cariño. muchísimas gracias. La agradecida soy yo por esta invitación a todos ustedes para pues platicarles un poco de mi obra, agradecer el espacio y bueno, muchas gracias Juan Carlos, Rafael, César, Olivia, Susana, muchísimas gracias por esta invitación. Los agradecidos somos nosotros, de veras te lo apreciamos muchísimo, Clara Luz. Sí, muchísimas Pues gracias, queridos, doctora. Muchas gracias. Perdón, a nuestra magistrado. querida audiencia, pues muchísimas gracias. También al querido doctor Rafael Estrada Michel, y pues te agradecemos mucho. Y nos vemos en la siguiente emisión de este taller. Sí, Muchas pero todavía no nos gracias. vamos, nada más déjeme 2 minutitos. Perdón, perdón, sí. No, perdona usted. De nuevo le repetimos, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que sea la primera de muchas veces que podamos seguir platicando de los satélites, del derecho espacial. Sí, la verdad es que es bastante interesante. Incluso todavía ni siquiera sé si hay definición de satélite, porque ya ve que ahora cada vez hay cositas más pequeñas que pueden subir cada vez más alto. Este, Sin duda nos quedamos con muchas preguntas que nos gustaría volver a aclarar. Le agradecemos de nuevo al magistrado por tener esta genialidad de invitarla a usted. Y justo también, perdón que le robe unos minutos nada más, porque no habíamos tenido oportunidad en diciembre del año pasado por circunstancias que sucedieron, de darle las gracias al señor magistrado Juan Carlos Cruz Razo por ser uno de nuestros 4 anfitriones de nuestros programas. Con usted como testigo de honor, doctora, tanto el doctor Estrada Michel como un servidor queremos entregar este reconocimiento al magistrado Juan Carlos Cruz Razo por su apoyo, por su entrega, por su profesionalismo, porque ha construido un espacio que ha servido como un foro de difusión de cultura jurídica y de conocimiento y nos ha ayudado a posicionar este programa pues como un programa de referencia en la exposición y divulgación de criterios jurídicos. Entonces, señor magistrado, le queremos dar las gracias. Usted es de las 4 personas que creyó en nosotros al principio
sigue creyendo en nosotros, sigue trabajando con nosotros de manera desinteresada, y encima con una calidad extraordinaria. Tampoco están para, tampoco, bueno, más bien también les comento, el récord de nuestro canal de YouTube lo tiene el señor magistrado con uno de sus programas con 12,000 vistas. Entonces, de hecho, ocupa más de la mitad de nuestro Ah, tiempo pues muchas de gracias. visualización. Entonces, habla claramente de la genialidad del señor magistrado para conducir estos programas, para traer los tópicos de relevancia como el de hoy. No puede ser un ejemplo más extraordinario que es de eso. Entonces, magistrado, la verdad estamos muy agradecidos con usted. Es un honor y un privilegio que nos preste su voz y sus conocimientos para nuestra pantalla. ¿Qué Esperamos que más? este año sigamos contando con usted y pues bueno, le queremos dar este reconocimiento. Muchísimas gracias, la verdad, muy inmerecidas estas palabras tuyas, César, y de todos ustedes. Muchas gracias, se los agradezco. Pero bueno, creo que los programas los hacen los geniales invitados que tenemos, porque bueno, ellos son los que nos aportan todos sus conocimientos. Muchísimas gracias. A usted. Ambos reconocimientos están entregados ahora vía satelital, pronto les llegarán por la vía física. Pues muchísimas Qué gracias, amables. magistrado. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctora, doctor, Susana, Oli, muchas gracias. Pues magistrado, pues usted nos Muchas da gracias. Nos la vemos en la despedida. siguiente emisión. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.